hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Esto viene a colación de que es muy fácil el tipo criticar cuando en teoría trabaja solamente para amigos, se da el lujo de no poner llaves de paso o poner llaves de paso al divino botón. Se da el lujo de hacer lo que quiera y cuando lo critican y es indefendible de su postura, se sale por la tangente diciendo, no, pero hay que tener en cuenta que estábamos en medio del campo, con algunas piezas sí, otras no, no tenía mi termofusora, entonces yo hice lo que pude, lo desarrollé. Puso un tablero que vale cerca de 600 lucas abajo de un tanque. Y después la excusa que encontró para dibujar esa situación, que se mandó cualquiera y todos lo saben y ya lo hemos hablado en algún momento, fue decir, no, como están en obra y no saben dónde va a quedar, yo se lo instalé ahí. Y le pusiste un tablero que vale 600 pesos abajo del tanque con un testigo para saber si está trabajando la bomba. Que el tipo para ver para ver si está prendido el testigo tiene que subirse al techo, poner la escalera y subirse al techo. Cuando se trata de situaciones así, es fácil hablar reglamentariamente. Iba a decir otra cosa, pero bueno. Es fácil hablar reglamentariamente. Cuando uno va a un domicilio y lo único que tienen para pagarte es un plato de fideo con tuco, créeme que vas, agarrás materiales de tu taller y le sacás las papas del fuego. El error, o no error, porque uno es como es y no va a cambiar a esta altura, es mostrarlo. Y te critican y te comentan y esto y lo otro y fijate y ponete y sacate y bla, bla, bla. A muchos les digo, les sugiero, que son tan perfectirijillos, agarren, abran un canal de YouTube, suban su contenido perfecto e inmaculado, monetícenlo, se van a llenar de plata como él. ¿Qué les parece? Es así. Pero bueno, nada. Había un muchacho que de paso le doy, no sé si estás viendo, no creo que estés viendo, pero plomero gasista o tu plomero gasista, bueno, que ha tenido algunas palabras bastante acertadas, al menos desde mi punto de vista, y opina bastante parecido a mí en cuanto a este sujeto nefasto, pues es un sujeto nefasto de acá de YouTube. Así que plomero gasista o tu plomero gasista, te mando un saludo. Se nota que sos un tipo más o menos parecido a uno. Al pan pan y al vino vino y lo que se dice con la boca se banca con el pecho. No estoy viendo los comentarios, no sé por qué habrá pasado ahora que bueno, no estoy pudiendo ver actualizaciones. Quizás no haya. Ahí es donde se picantea todo porque empiezan los haters con los amigos reales. Pero bueno, quiero que sepan que eso ya va a estar resuelto. Ya se va a empezar a depurar bastante la paja del trigo. Primero y principal, porque hay una persona que yo llegué a apreciar mucho, que es Gregorio, lo digo abierta y sinceramente, y se está viendo imposibilitado de interactuar y participar porque hay una cuenta apócrifa exactamente igual a la de él. Y eso fue el detonante para que yo no bloquee ni censure. Yo no bloqueo ni censure. Pero hay una persona que es muy incondicional y me ayuda bastante en esto, que se ocupa de mandar cada comentario que roza el acoso, la discriminación, el bullying, cuentas creadas hace 5 minutos, sin seguidores, con insultos, comentarios despectivos que me chupan un huevo, pero no encuadran en las políticas de YouTube. A ver si nos entendemos. Entonces, esa información es mandada y después empiezan, obviamente, las restricciones, los comentarios en revisión. Hay muchos comentarios